La bomba está ahí de una posible salida de Adrian Newey del equipo Red Bull y las opciones que hay encima de la mesa es la del equipo Ferrari, pero también la del equipo Aston Martin, porque se ha publicado en diferentes medios muy reputados y porque también sabemos que Lawrence Stroll, según han publicado estos medios, hizo una oferta bastante jugosa a Adrian Newey para que se fuera al equipo Aston Martin. Entonces nosotros lo que hemos hecho… Bastante solo. Muy jugosa, increíblemente jugosa. Ahora 4 sí. veces más jugosa quizá de lo que tiene encima de la mesa de Red Bull. Entonces nosotros lo que hemos hecho es devanarnos mucho los sesos y hacerle la vida más fácil a Newey e intentar esa toma de decisión, ese proceso de pensamiento, ahorrárselo y ver dónde Qué podría buenos ir. somos, Pero todo por Adrian. Todo Eso, por Adrian. Sí, sí. Y ver dónde podría ir Newey. Altruismo. Si podría ir a Aston Martin o podría ir a Ferrari. ¿Dónde encajaría más el ingeniero británico? O a Mercedes. O a Mercedes, exacto. ¿Te imaginas? Pero claro, si el problema de Red Bull es que está Verstappen, si Verstappen se fuera a Mercedes, desde luego no vería a Newey yéndose a Mercedes, ¿no? A no ser que haya o no haya Dices, esa "No, guerra pero de poder, es ¿no? que no se va, es que Verstappen se queda. Entonces Newey podría irse a Mercedes. Bueno, no son, evidentemente, no está entre las opciones que más ha sonado. Más de uno me lo ha dicho. Dice, cuidado, que a lo mejor están despistando y luego recoge los frutos otro. Claro. Pero a mí particularmente en este momento no me parece lo más probable. ¿Por qué? Vale. Porque el tiro está siendo tan dirigido, tan centrado y tan exclusivo hacia Max Verstappen por parte de Mercedes. Dice, oye, yo puedo manejar a uno de estos lobos, pero a uno. Claro. No a los dos. Yo me traigo a uno o me traigo al otro. Primero voy a intentar traerme al que verdaderamente desde el principio me ha interesado, que es Verstappen. Claro. Luego ya veremos. Y cuando pase ese ya veremos, entre otras cosas, si yo fuera el otro bicho, digamos, el otro gran líder, que no es piloto, pero es técnico, que está probablemente en el mercado, pues entonces no haría… Yo si fuese Newey en ese sentido diría, oye, haberme priorizado frente a Verstappen. Claro. Primero búscame a mí y luego, si quieres, buscas a un pilotillo que se siente dentro del coche que yo, dentro de mi coche. Pues, bueno, a mí, no, desde luego, si no me han seducido antes que a otros personajes, preferiría otras opciones. Y déjame incluso que te diga más. ¿Cómo podría encajar la figura de Newey dentro de una Mercedes que necesita reivindicarse, que está pasándolo mal con este reglamento, en lo que es un horizonte de dudas? Porque publica el portal web estadounidense motorsport.com, por ejemplo, que después de lo que dijo ayer de Red Bull, de que Adrian Newey tiene un contrato hasta final del año 2025, Newey no podría incorporarse a su supuesto nuevo equipo hasta la temporada 2027. ¿Por qué? Porque terminas contrato en el 25, un año mínimo de gardening siendo la posición que es, 2026 lo pasas en el dique seco, en el 27 entras, los frutos de ese trabajo no se verían hasta el 28, tercer año de reglamento. Pero Cristóbal Rosalín me pone la mano encima del hombro para calmarme porque los contratos también se pueden romper, ¿no? Vamos a ver, ponte en situación. Sí. Imagínate que eres Red Bull y te dice Adrian Newey, abre el despacho de Christian Horner. Christian, yo te quiero mucho, la verdad es que he estado muy a gusto todos estos 19 años, estábamos a punto de cumplir 2 décadas, pero ¿sabes qué? Que estoy harto de… Aferlama. Estoy harto del clan Verstappen, de no sé qué, de la tontería, de que estáis aquí en una paz fingida. ¿Qué necesidad tengo yo a mis 65 años de estar con paces fingidas y con un equipo que no va a largo plazo al todo por el todo? Yo me voy a ir. Y dice, no, Adrian, por favor, no. Adrian, no, Adrian, por favor. Entonces, Quédate. me encantan tus dotes Quédate. de interpretación, pero vamos a darle al fast forward. Vale. Y entonces ya llega el momento en el que ha decidido irse. Ok. Entonces, Horner pasa a la siguiente fase, que Pues es… Adrián, te vas a cagar. Exacto. ¿Te quieren? Mira, aquí hay un contrato que dice que no te vas hasta finales de 2025 porque lo tienes firmado conmigo y no te vas a ir. Dice, ah, ¿no? Bueno, pues de acuerdo, estaré por aquí. Y tenemos un director técnico muy bueno, Sí, Pierre Waché. sí. Pues que dibuje Pierre. Yo ya le asistiré. Yo ya tomaré notas en mi cuaderno que Adrián, cuando acabe el contrato ¿Qué vas a hacer con esas notas? me llevaré las notas No puedes. después de mi gardening leave. No te dejo.
Me tienes que dejar. No Si te dejo, yo Adrián. yo estoy bajo contrato con el equipo, yo tengo toda la información. Que te vas a quedar y encima te tengo que pagar y no vas a hacer ni el huevo y te vas a llevar información Pero sensible. tú eres el que me has dicho que tenemos contrato. ¿Cuánto te piden? No, si no me piden, me dan muchísima pasta. Vale. Pues Y yo si estoy te dan, dispuesto a no ver nada del coche de 2026. pues si te dan ¿qué? 100 por 4 años, te ha llamado Stroll y te ha dicho 100 por 4 años. 100 millones de dólares por 4 años me han ofrecido. Bueno, pues imagino que se puede pagar ese año extra de gardening con otros 30 y pico más o menos, que sería el equivalente. Bueno, eso ya me apañaré yo con Stroll. Lorenz, si los pone, me lo pienso. Que te paguen a ti, bien, vale, de acuerdo. Algo hablaremos y algo te caerá. Pero en definitiva, fuera del teatrillo, Pero es así. estar a disgusto en un sitio en el que tienes acceso a todas las informaciones, si tú has decidido irte y eres el mayor gurú técnico de la historia de la Fórmula 1 probablemente, con muy pocos personajes que puedan estar a su altura o cerca, pues te van a tener que dejar ir. Claro. Y entonces llega Luego la madre. habrá que equilibrar con dinero, habrá que hacer cualquier acuerdo, pero si quiere largarse, se largará. Y punto. Como si la semana que viene. Pero se tendrá que pagar. Pero a veces el dinero no Probablemente. tiene por qué ser un problema en la Fórmula 1. Quizá teniendo en cuenta que su rol está fuera del budget cap, sería menos problema. Y entonces, imagínate que se paga esa rescisión. Y Adrian Newey coge su maleta, coge su cuaderno, sale de Milton Keynes, mira alrededor y hace Bolonia o Silverstone, Ferrari o Aston Martin. ¿Dónde me voy? Bueno, ¿Dónde tengo entrada? tiene entrada en los dos sitios. ¿Vale? De eso estoy prácticamente convencido. Voy a decirlo claro. Adrian Newey en Aston Martin sería posible. Sería posible. ¿Adrian Newey en Ferrari sería posible? También sería posible. Claro, imagino que ahí los equipos lo que intentarían con una figura como Newey es, no sé si transformar el departamento técnico, el organigrama que tienen, para adaptarlo también a la forma de trabajar que tiene Adrian Newey. Bueno, Para encontrarse una cosa un poquito más familiar. sí, también hay tiempo para hacerlo. Hay un año de Gardening Leave, que ese sí que no se lo quita nadie. Pero a partir de ahí hay mucho que trabajar. Claro. Hay unos organigramas que tienen más dispersa la gente, unos más verticales, otros más horizontales. ¿Quieres que repasemos? Vamos a ver. Vamos a ver primero qué es lo que tiene el equipo Red Bull. El equipo Red Bull tiene ahora mismo a Adrian Newey, hasta que se confirme lo contrario, como Chief Technical Officer, es decir, el jefe técnico, el que desarrolla, el que supervisa todos los proyectos, digámoslo así. Debajo, así, a su derecha, más o menos, más a la mano derecha que debajo, está este señor de aquí, Pierre Waché, que es el director técnico. Sabemos, por lo que se ha rumoreado, que cada vez Newey diseña menos o dibuja menos y Waché quizá tiene un rol más predominante. Y luego por debajo hay otros puestos como los de Paul Monaghan, por ejemplo, Paul Webb, que es de Aston Martin, Paul Monaghan, que es jefe de ingeniería también. Entonces, lo que tenemos, por decirlo de alguna manera, en Red Bull es Newey, una especie de mano derecha, digámoslo de alguna forma, Sí, está por debajo, pero bueno, con mucha importancia. a mucha altura. Y luego ya, pues otros jefes, rollo Monaghan y luego Jonathan Whitley, que es parte deportiva, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene Aston Martin, por ejemplo? Aston Martin tiene un organigrama francamente complejo. ¿Vale? Y, yo creo que hay que empezar por ahí. Todo el mundo, estamos hablando de Dan Fallows y de sus diferentes pronunciaciones, variantes y tal, en las que no entraremos. Dan Fallows es el director técnico. Ok. Pero ¿significa eso que es la máxima cabeza del departamento técnico de Aston Martin? No, al menos no desde este año, porque ese personaje es el director ejecutivo en la parte técnica de Aston Martin. ¿Vale? Y este señor se llama Bob Bell. El señor que estuvo trabajando con Fernando Alonso en los coches que ganaron el Campeonato del Mundo en 2005 y 2006. R25 y R26. ¿Qué te parece? Nada mal. Lo Nada que mal. sabemos de Bob Bell, aparte de que tiene una trayectoria muy longeva, que estuvo en Renault, estuvo en Benetton, que luego estuvo en Renault y que está en otros equipos y que volvió a Renault, ¿no? Es como la casa a la que siempre puedes volver. Sí, como Fernando.
Exacto, pues estuvo en Alpine hasta el año pasado. Y entonces lo ficha Aston Martin. ¿En calidad de qué? En calidad de jefe técnico. Jefe técnico también no es el que se pone a dibujar los coches. Vale, ok. A ver, es ingeniero y sabe lo que es dibujar un coche si hiciera falta. Pero no es su trabajo. Su trabajo es más, bueno, dar los medios necesarios a los genios técnicos, a los genios que crean el coche, a los creativos, es decir, a Dan Fallows y a alguna otra gente que hablaremos ahora, y quitarles la máxima cantidad de trabajo, relaciones con la FIA, en fin, una parte, vamos a decir, más burocrática del trabajo técnico de un equipo. Vale. Eso es lo que hace Bob Bell con toda su enorme experiencia. O sea, liberar un poco a Dan Fallows y al equipo de diseño de es que el reglamento dice no sé qué significa esto. No, exacto. Yo te lo digo, tú dedícate a coger el papelito o el ordenador y a diseñar, a crear, a pensar. Vale. Y eso sí, cualquier cosa que necesitéis hacer o que haya que hacer, me lo decís y yo apruebo o no apruebo. Es decir, formalmente Bob Bell es un superior de Dan Fallows. Vale. Pero no significa esto que le corrija los dibujos o que decida cómo va a ser el coche. Entonces llegamos a la mitiquísima ya figura de Dan Fallows, el que fue mano derecha de Adrian Newey, el que podría, no sé, ser otra vez mano derecha de Adrian Newey si se fuera al equipo Aston Martin, este señor de aquí. ¿Quién es Dan Fallows? Dan Fallows ha sido, como bien has dicho, mano derecha de Adrian Newey durante muchos años en Red Bull. Es un creador brillante, es un ingeniero aerodinamista con unas dotes especiales también, como solo así puedes ponerte al lado de Adrian Newey y no hacer el más absoluto de los ridículos. ¿Y qué ha hecho? Pues tener a alguien a su lado. Ok. Y ese alguien es una persona que también viene de Red Bull o estuvo en Red Bull durante un tiempo. Hace bastantes años. Pero otro ex Red Bull que fichó Aston Martin. Se llama Eric Blanden. Que mira, que está aquí, por cierto, con Pierre Gasly. Eso en es. La foto. También viejos conocidos. Ajá. Entonces, Eric Blanden al final ejerce de mano derecha de Dan Fallows. Vale. Y está obviamente muy implicado en el desarrollo del coche, en la creación del coche. Es vicedirector técnico, es el segundo de a bordo como en la dirección técnica del equipo. O sea, un poco lo que veo aquí es una similitud con la estructura que tiene montada Red Bull. Está Newey y había una mano derecha que de hecho era Dan Fallows. Claro. Se fue. Y cuando se va Dan Fallows en el 2023 es cuando entra Pierre Gasly, que es ahora esa especie de mano derecha. Eso y te vas a Aston al Martin. Otro lado tienes a Dan Fallows ahora como el Newey de Aston Martin, con Eric Blandan como mano derecha, como el Pierre Gasly de Adrian Newey. O sea, es una réplica, es un espejo. buen resumen. Por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad que existe esa figura superior. Sí, ¿no? la de Bob Bell, ¿no? Que claro, que a lo mejor Red Bull no la tiene. Claro, pero yo veo eso, Chris, y entonces pienso, Newey ahí, es que alguno me sobra. ¿O es que Newey sería el Bob Bell de Aston Martin? No, bueno, no puede ser. No puede ser. Ya está Bob Bell. Claro, está Bob Bell. Y él, su fuerte no es la gestión. Él no es un fantástico gestor, no destaca por eso. Claro. No decimos que no pueda gestionar. Pero decimos que seguramente no quiere gestionar, que lo que quiere es crear. él pide dibujar. Newey pide todavía dibujar. El genio lo que quiere es dibujar. Y por tanto no entraría en sustitución de Bob Bell. Claro. ¿Cómo entraría? Pues es que no se sabe cómo entraría porque ni el equipo sabe cómo entraría. Claro. Para terminar un poco con el organigrama que tiene Aston Martin, ya que estamos repasando cómo es el equipo de Aunque Fernando Alonso, desearían que entrara. como todo equipo de buena familia. Para terminar, como digo, con el organigrama, luego está también este señor, por ejemplo, Luca Forbato, que es un tío muy reputado dentro del paddock, con muchísima experiencia. Sí, también pasó por McLaren, por ejemplo, luego estuvo en Alfa Romeo, estuvo en varios equipos también. Y luego, al final, acabó recalando en el equipo En Aston Martin. Aston Martin. ¿Qué hace Luca Forbato? Pues es muy importante en el equipo. ¿Por qué? Porque está liderando la transición hacia Honda.
Recordemos que Aston Martin es ahora un cliente de Mercedes y va a dejar de ser cliente de nadie. Va a ser equipo de fábrica de Honda. Que ahí hay una cosa muy interesante que estamos pasando por alto. Estamos diciendo, cuidado Red Bull Powertrains en 2026 estrenando el motor. Vale, Aston Martin a partir del 26 va a construir sus cajas de cambio que de momento son producto Mercedes. Lo cual significa suspensiones, trasera, cómo lo engarzas con el motor Honda. Imagino que ahí es la figura de Furbato la que está haciendo ese trabajo. Obviamente no es lo óptimo. Obviamente si tú tienes un concepto aerodinámico, tienes un concepto de coche determinado y tienes que de repente cambiar las suspensiones porque tu motorista te obliga a poner suspensiones Mercedes, pues seguramente no vas a estar con un proyecto tan afinado como si tú eres quien construye la caja de cambios en connivencia directísima con el motorista, en torno a lo que quiere el aerodinamista y construyes un coche perfectamente tailor-made. Claro. Y luego, aparte de Luca Furbato, tenemos al famosísimo Tom McCulloch también, que a la gente le hace mucha gracia el nombre, que es el performance, el director de rendimiento y de diseño, básicamente. Y Andy Stevenson, que es una persona que hace la función de... bueno, es el director deportivo, un tío que ha estado muchísimos años allí en Aston Martin y es un poco... McCulloch es una especie de director de ingeniería, por ejemplo. Sí, exacto. Para empezar. Exacto. Y este hombre también ha pasado la intemerata hasta llegar a Aston Martin. Él ha estado, por ejemplo, en Williams. Él venía de Reinhardt, estuvo en Williams en la época de Montoya y subsiguientes, y luego en torno a 2011 fichó por Sauber, perdón. En Sauber recuerdo que le entrevisté. Luego fichó por Force India en 2017 o algo así, y Force India fue Racing Point, y Racing Point fue Aston Martin, y ha ido creciendo dentro del equipo, por cierto, en cargo, hasta ser el director de ingeniería del equipo. Es un cargo muy importante. Y luego estábamos hablando, pues eso, de Andy Stevenson, que es un poco el... Andy Stevenson... El malo de la película. O sea, no el malo de la película, pero el que tiene... Me recuerda un poco a lo mejor a un Loren Mekies, que cuando hay que ir a morder a la FIA... Sí, bueno, ese es el director deportivo. Claro. ¿Cuántas veces hemos hablado con Andrés Castillo, por ejemplo? Ah, sí. Ese es el trabajo. Claro. Cuando lo ve aparecer el jefe de comisarios... Miedo. Sí, dice, ¿qué haces aquí? Largo. O sea, eso lo he visto con mis ojos. Eso es el trabajo del team manager, del director deportivo. Y en el caso de Andy Stevenson, una curiosidad es que está en el equipo desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, fue mecánico del equipo Jordan, que es de donde viene Aston Martin, en la época en la que Pedro de la Rosa era tercer piloto del equipo. Año 98. Eso es... O sea, que ha vivido toda la transición. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No sé, algo tendrá también la fábrica de Silverstone para quedarte ahí tanto tiempo. Claro, yo no sé qué piensa la gente, pero yo creo que es interesante hablar de esto, ¿no? Porque primero es el equipo donde corre un tal Fernando Alonso, y segundo es el equipo, una de las opciones donde podría recalar Adrian Newey, ¿no? Claro. Es decir, ¿y quién tiene a su alrededor? ¿Quién tiene a su alrededor? Exacto, Pues, ¿dónde encaja? Ahora ya lo sabéis. Claro, teniendo ese organigrama, A lo mejor ya lo sabíais, ¿no? Pero ahora yo creo que le hemos dado algún detalle. Pero teniendo ese organigrama, para hacer ya el resumen, tenemos en Red Bull a Newey, pongamos aquí a Pierre Gasly y luego gente por debajo, y tenemos en Aston Martin Bob Bell, que es una cosa más ejecutiva, Dan Fallows, por debajo al lado, como tiene Newey a Gasly, tenemos a Eric Blandan, y luego el resto de gente, Tom McCulloch, Andy Stevenson, etcétera, etcétera. ¿Dónde metemos ahí a Adrian Newey? Hombre, Adrian Newey solo podría estar por encima de todos. Por encima incluso de Bob Bell. Pero, bueno, no, a lo mejor no. A lo mejor porque Bell es el gestor. El del papeleo, digámoslo así, ¿no? Dicho muy mal, pero muy pronto. Pero no, Newey tiene que estar con la libreta. Entonces, la cuestión es que cuanto más excelente sea el equipo que tenga alrededor, yo no creo que ese sea un problema para Newey. Y ojo, y más importante, no creo que esto sea un problema para Dan Fallows. No, y él ha hablado bien, él ha hablado bien de Newey.
Él ha hablado bien, ha habido algunas entrevistas en las que, además oficiales del equipo Aston Martin, donde Lo decía admira, que, lo admira. Exacto, que es admiración lo que profesa por Newey y que, oye, es un tío muy humilde en cuanto a, decía algo así como que es un tío muy humilde en cuanto a lo que es un ingeniero, porque si hay un concepto que sabe que no funciona, lo deja escapar, no tiene ese ego, como tuvieron en Mercedes, por ejemplo, de no, es que sin pontones y lo hago funcionar por mis tal. Pues a lo mejor Newey vio el sin pontones y dijo, no funciona, y lo dejó escapar. Venga, va, a otra cosa. Venga, ¿no? a otra cosa. Claro, O coge un concepto de Mercedes que no ha hecho funcionar y él lo hace funcionar. a su forma, pero no, exacto, no copiando la referencia. Entonces, tenemos por un lado Aston Martin, pero hemos hablado de la segunda variable también, de esa otra mitad, ese otro hemisferio del cerebro que tiene ocupado Adrian Newey en su decisión, que está pintada de color rojo y que es del equipo Ferrari. Y cuando hemos estado investigando cuál es el organigrama técnico que tiene Ferrari, cómo entraría Adrian Newey dentro de Ferrari, hombre, es muy diferente. Es diferente. Maranello es Maranello, macho. Parece más sencillo, ¿no? Así a primera vista. ¿Qué tenemos? Al menos en la capa más alta. Claro, ¿qué tenemos en Ferrari? Tenemos 2 directores técnicos. ¿Por qué 2 directores técnicos? Pues no, hombre, porque Sí, 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 Ferrari sí. construye sus motores. Vale. Entonces hay uno de motor, que es Enrico Gualtieri, y otro, que es el de chasis, aerodinámica y demás, que se llama Enrico Cardile. Vale. Ya los problemas que puedan tener dentro de Ferrari para saber quién es Enrico, ahí ya... Questa caja de per Enrico. Che Enrico. Sí, que Enrico. Che Enrico. che cazzo l'alluminio del motore in telaio? Che quello è Pero Enrico, che dai. Enrico. Chiama Enrico. Enrico. Vienen los dos. No, hombre, no. Claro. No, por favor. Sí, sí, Enricos no, Enricos no. Aclárense. Pues lo cierto es que hay 2 Enricos. Y bueno, pues, ¿por qué no poner un Newey que estuviera Claro. por encima, ¿no? Claro, ¿ves el Una organigrama? Fórmula 1 en la que hay unos cambios de motor muy importantes, de motor, de unidad de potencia, que es mucho más complejo, porque, bueno, pues la unidad de potencia afecta al chasis, donde colocamos las refrigeraciones, donde 1000 cosas, todos los componentes de la unidad de potencia. Ahora hay esta revolución, pues que de repente llega allí un tal Newey y decir, que a lo mejor no llegan al primer coche. No llega al primer coche, pero quizás sí al segundo Claro. Pero de esta normativa. ves el organigrama y dices, vale, Red Bull tiene una cabeza, una mano derecha y luego ingenieros por debajo. El equipo Aston Martin, un ejecutivo, una cabeza, una mano derecha y luego ingenieros por debajo. Ferrari tiene 2 cabezas, pero no hay nadie que los una. A priori, entras en la web y no tienes esa figura de director técnico en completo. Un Mattia Binotto. Un Chief Technical Officer, ¿no? Un Mattia Binotto que era jefe de equipo al mismo tiempo, Además, pero era que jefe de equipo. supervisa toda esa conjunción entre motor y chasis. Vale que Ferrari no es Aston Martin y no es Red Bull, lo que tú decías muy bien. En Red Bull solo haces chasis, en Aston solo haces chasis y te dan una cajita con un motor que pone Mercedes y pum. Pero tú imagínate a un Newey que hablase a los 2 Enricos. Pues imagínate. Pues imagínate. ¿Creemos que ese es el motivo por el que va a elegir a Ferrari? Pues no, pero que si se quiere hacer encajar, se podría hacer encajar. Hay otros motivos que podrían ser interesantes para fichar tanto por Aston Martin como por Ferrari. También hemos pensado sobre ello. Hay dinero de por medio. ¿Hay Hay dinero? residencia de por medio. Claro, y Hay- no, es que mejor me quedo en Reino Unido o en Sudáfrica. Claro. Porque si estás trabajando con el portátil en Sudáfrica, puedes trabajar perfectamente contra Bolonia, ¿no? Claro. Pero también te digo que si trabajas contra o con Reino Unido, con gente que conoces de muchos años, que han trabajado contigo y que fueron a Aston Martin antes que tú, pues bueno, eso para mí sigue tendiendo, aunque trabajes desde Sudáfrica, me sigue pareciendo un ambiente más amable a priori para Newey el que podría encontrar en Aston Martin. Claro. También tiene la ventaja de no haber ganado nunca y podrían hacer que ganase. Podría hacer que ganase otro proyecto más que hace que gane. Pero por el otro lado tenemos la erótica de Ferrari. Inacabable erótica de Ferrari. Es que lo de hacer ganar
Sí, está muy bien hacer ganar a Aston Martin, pero ¿y hacer ganar a Ferrari qué? Pues es ser todavía más historia, aunque Newey ya es historia en la Fórmula 1 y lo va a ser por siempre, pero si ganas con Ferrari entonces es ya la corona. Es que te digo una cosa, si no cambia muchísimo el panorama, y no creo que cambie, en 2026 se habrán cumplido 19 años, casi se me queda redonda la onomástica, pero se Y habrán 500 cumplido noches. 19 años y muchas más de 500 noches del último título de pilotos de Ferrari. Correcto. 19 años, ¿eh? Bueno, imagínate que eres el que vuelve a hacer ganar a Ferrari. 19 años después. Dices, seguro que no sería él solo. Bueno, pues el equipo está en una tendencia claramente positiva. Igual que ahora tampoco lo está haciendo solo porque tiene a Pierre Gasly y tiene a Verstappen que conduce ese coche. Exacto, pero los titulares son de Adrian Newey. Pero también hay posibilidades de ir a Aston Martin y disfrutar porque podrías trabajar con un piloto que te gusta mucho, que has declarado tu amor por él durante muchos años y que, ay, qué lástima que a lo mejor se acaba mi trayectoria y no he podido trabajar con Fernando Alonso. Motivo para elegir Aston Martin. ¿Qué motor va a tener Aston Martin en el 26? Un motor que a lo mejor, o que una gente que hace motores con los que ha trabajado y que ha trabajado bien y que han ganado mundiales y que se llaman Honda y que son japoneses. Claro, y además el tema de los motores no es baladí en este sentido, porque ya no solamente el decir tengo la fiabilidad del motor y tengo la velocidad que me da el motor Honda, que si sabes que tienes un motor potente, aerodinámicamente puede jugar más con el coche. Es que si yo soy Newey y quiero diseñar dos rendijas así pequeñitas para que el coche se refrigere, el de motor tiene que llegar y decirme, vale, con esta entrada de aire es suficiente. Ahora te llega Mercedes, o te llega Ferrari, o te llega Red Bull Powertrains y te dice, Adrián, me parece muy bien lo del Zero Pod, me parece cojonudo que quieras hacer aquí 2 rayas. O tenemos un agujero así o quemamos el coche. Adrián, ábreme el boquete, Adrián, que se quema el motor. Y tú dices, pues... Con Honda ya sabe la cosa Con Honda cómo ya va. sabemos la cosa cómo va. Entonces, que lo suyo costó. pero han llegado, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Hay cuestiones positivas para ambas cosas. Yo creo que, no sé la gente que está... yo no estoy leyendo mucho el chat, debería quizá, pero creemos que estamos poniendo cosas más o menos objetivas en la mesa. ¿Qué sabemos de Aston Martin, por ejemplo, con Honda? Luca Furbato es el que está viajando constantemente ya a Japón, porque es el que va a liderar de alguna manera la transición de cliente a equipo oficial con Honda. Y pues ese trabajo de construcción de la caja de cambios, de comunicación con los japoneses, todo eso ya está en marcha. Y lo está llevando a cabo Luca Furbato. Y además